rumbo de la tarde, son las 4:07. Bueno, un reloj dice las 4:07 y otro las 4:06, pero estamos cerca de esos minutos. Tenemos a nuestra invitada en línea, la psicóloga y maestra de primaria Sandy Contreras Mejía. Con ella vamos a conversar sobre el Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas doctora. tardes. ¿Nos escucha? Sí, les escucho. Perfecto, le dimos ya la bienvenida y quería iniciar preguntándole, porque es importante que todo el que nos escucha tenga claro el concepto. ¿Qué es el acoso escolar o bullying? Claro, muy bien, como tú estás diciendo, muchas veces las personas solamente lo conocen como bullying, pero es justamente acoso escolar, porque es algo que sucede durante la edad escolar, principalmente en los centros educativos, aunque no se limita solo a eso, puede ser en aquellos ambientes que los niños se desenvuelven en el día a día, la clase de fútbol, la clase de música, etcétera. Y no es más que aquellas actitudes que son agresiones a la persona. Pueden ser agresiones físicas, emocionales, verbales, cualquier acción o comentario que sea un abuso de poder hacia otra persona y que esa otra persona, que es la víctima, se sienta incapaz de defenderse. Sí, doctora, cuando los padres, ambos o uno de ellos, advierte que a su niño o niña le están haciendo bullying, ¿qué usted les recomienda lo primero que deben de hacer? ¿Qué usted recomienda? Ir a un psicólogo, si el bullying es en el centro educativo donde están, ir allí primero y hablar con los psicólogos del centro en caso de que estén, hablar con los profesores. ¿Qué es lo primero que usted recomienda? Mira, todo eso es válido, pero lo primero que hay que hacer antes de todo eso es conversar con el niño o con el joven, con la víctima, escucharlo, validar lo que siente, porque muchas veces nosotros como adultos tendemos a minimizar el problema que nos están compartiendo. Si un niño o un joven viene donde mí a decirme, mira, me están diciendo esto todos los días, me están maltratando, me están dando, yo tengo que primero escucharlo para que él se sienta acompañado, que se sienta respaldado. Y por otro lado, entonces, de una manera muy respetuosa, validar los datos, preguntarle en más detalle qué es lo que está pasando, cuándo, cómo, cuántas veces, pero tratando de ser imparcial, en un sentido de que lo estoy validando sus emociones para que se sienta apoyado, pero al mismo tiempo tratando de entender el panorama general. Y bien, como ustedes dicen, entonces ya hay proceder a un trabajo en equipo. Hay que hablar con la psicóloga del colegio, hay que hablar con la profesora del colegio. Es un acompañamiento general, pero empieza desde la casa y desde la conversación con los chicos. Doctora, cae dentro del bullying la agresión física, y se lo digo porque a nosotros nos criaron de que no había bullying, lo que había era que a fulanito lo relajan en el colegio y Claro, que sí. se fajan en el colegio y le decían a uno, no te quede dado, no te quede dado, si te dan tú le das más duro, que así es que te respetan. Entonces, Ajá. ¿cómo debe ser el manejo de los padres actualmente? Mira, hay algo que hay que tener muy pendiente y es que tal vez como padres se puede tener la tendencia a querer uno proteger a lo suyo, proteger a su hijo, proteger a quien le está contando, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de ser respetuosos, porque yo no puedo decirle a un niño que se defienda del maltrato que le están haciendo, pero enviarlo al mismo tiempo a maltratarlo al otro. O sea, en el momento que yo como adulto le digo a un niño, dale para que no te quede dado, lamentablemente le estoy invitando a tomar las mismas acciones que él quiere evitar. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Pero principalmente los centros educativos, los ambientes en los que los niños se mueven deben tener reglas muy marcadas, justamente propiciando el respeto. Hay cosas que lamentablemente tal vez no se puedan evitar, pero si las reglas están claras desde el principio y los niños saben cómo deben manejarse, cuáles son las consecuencias de sus acciones, qué implica yo faltarle respeto a otro, entonces es un poquito más llevadero, un poquito más fácil abordar el problema. Sí mismo. Y en este caso, ya con las víctimas, cuando el niño lo es,
esa víctima del bullying, ¿cómo superarlo? O sea, tomando en cuenta que tiene al grupo de compañeritos que le dice narizú, cacú, orejú, un sinnúmero de cosas, el niño. Es decir, que lo que el marcan. bullying solo se maneja desde el punto de vista de la víctima o también hay que abordar al victimario. Claro, sí, o sea, eso depende, porque lo principal es que las familias, eh, lamentablemente no todo el mundo tiene esa conciencia de la importancia de la parte emocional, pero es importante que cuando los niños están empezando ese proceso de desarrollo, se fortalezca la autoestima, esa valía de ellos mismos, que ellos sean capaces de defenderse, que entiendan su valor, que entiendan que no importa lo que me diga el otro, yo soy importante, yo no soy necesariamente lo que el otro me está diciendo, pero sí, es un trabajo de doble vía, es un trabajo de conciencia de todos los compañeros, pero un trabajo de cada familia, tanto de la víctima como del agresor, porque lamentablemente muchas veces queremos poner al agresor como el malo, el que maltrata al otro, pero muy probablemente ese agresor también esté viviendo su propio proceso de dolor, de soledad, que lo está llevando a actuar de esa manera, muy probablemente. Sí, mire, Julio Ernesto habló que cuando el niño, ¿verdad?, le buscan algún defecto físico, ¿verdad? Julio Ernesto lo explicó. Sí. Pero en el caso de que el niño sufre bullying, y que oreje burro, exacto, comienzan a ponerle sobrenombres y eso. Sí. Pero mire, en el caso de que el niño sufre bullying por el color de su piel, ¿qué hacer y cómo abordar esto? Igualito, o sea, hablar, por ejemplo, en los colegios, eso es algo que se trabaja mucho en los colegios y las escuelas, el respeto a que cada quien es diferente. O sea, y hay tantas personas, por ejemplo, famosas, que a los niños les resulta bastante bueno cuando le ponen de ejemplo, qué sé yo, mi basquetbolista favorito es de piel oscura, o mi cantante favorita es de piel clara. Esos son como ejemplos buenos que uno le puede poner a los niños para resaltarle el valor de las personas, de que mira, no importa el color de piel que yo tenga, no importa si soy morenito o blanquito, yo tengo mi valor, yo tengo cosas buenas que resaltarme. Y ahí entonces se le pone el ejemplo, mira, por ejemplo, tal artista, es morenita, mira lo lejos que ha llegado, mira lo bien que le va, mira a tu primo fulano, lo feliz que es con su color de piel. O sea, como ponerle ejemplos para que ellos vean que aunque ese momento ellos están enfrentando un momento difícil, incluso para ellos, de encontrar como su propia identidad, pero de que no depende, que ellos vean de que no depende de un color. Y Vuelvo y digo, entonces, hay que fortalecer mucho el interior, sí. de que no importa lo que a mí me digan, yo reconozca que mi valor no depende de eso. Y viendo que también el que acosa, el que burla, también es, pudiéramos decir, víctima de algo que es indebido, Sí, ¿cómo abordarlo a él? ¿Qué hacer? claro, Sí, ¿qué se claro. Que generan ese tipo de conductas abusivas frente a otros, lo más probable es que ellos estén enfrentando su propia crisis en principio. Lamentablemente, vuelvo y digo, bueno, para bien o para mal, todo viene desde la casa. Entonces tenemos que buscar qué es lo que está pasando en ese hogar de ese niño que lo está llevando a eso. O sea, en esencia, los niños son buenos. Y el ser humano en general es bueno. La tendencia del ser humano es ayudar, compartir, querer pasar buen momento, etcétera. Entonces, cuando una persona está teniendo esas actitudes agresivas o de cualquier tipo que hagan daño a otro, es porque probablemente lo aprendió de los adultos a su alrededor, de cómo lo tratan a ellos en su casa, de qué le dicen, del valor que le dan. Si a un niño en su casa le dicen todo el tiempo, pero es que tú no sabes sumar, es que tú eres bruto, él va a internalizar eso y eso es lo que justamente va a ir a llevar a los demás, a resaltarle los defectos, a resaltarle las cosas que no puede hacer. Entonces es un trabajo de la casa hacia afuera, de resaltar principalmente el valor que tiene cada uno. A veces los niños, así como son de nobles, de tiernos, Son crueles. son fuertes, crueles, y se alimentan de la burla cuando ven a la víctima que coge la cuerda, que llora, que se incomoda. Eso como que lo hace sentir, le da más fuerza para O que seguir tiene rebelándose. miedo.
Cuando lo ven que coge miedo. Exacto. También. En ese caso, dentro de las recomendaciones, se busca que el niño que es víctima trate de no, de no expresarse de forma emotiva cuando le hacen bullying sus compañeritos. Y aprovechar ahí, doctora, para preguntarle sobre el manejo del colegio, cómo esto ha avanzado en el país o qué debe hacer uno si ve que un colegio no puede con la situación. Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeña que una vez uno no sabía lo que era eso, pero me estaban haciendo bullying, me tenían harta y yo me fajé con la muchachita porque ya no aguantaba más. Nos pasearon, doctora, por todos los cursos. Mire, estas dos fueron las que se fajaron. Wow. Y Ay. yo entiendo que eso no fue un manejo adecuado del colegio. No, claro. Sí, pero bien como ustedes decían, o sea, decirle al niño que no se exprese no es una solución, porque es que entonces ahí nosotros estamos diciéndole a los niños que tienen que cohibirse y que no pueden ser como ellos son o que no pueden expresarse de la manera que ellos se sienten cómodos. Obviamente todo desde el respeto, pero justamente eso es lo que se promueve, que si a mí me están haciendo algo que no me agrada, que yo tenga la suficiente fuerza para decir, eso no me gusta, o necesito que pares, o vamos a hacerlo de otra manera. Lamentablemente, a veces, a esos niños justamente es a lo que relajan y de lo que quieren abusar, pero tenemos que crear nosotros como adultos esa conciencia de que todo el mundo es capaz de decir para, o sea, si a mí me están haciendo algo que no me agrada, ¿por qué yo tengo que permitírselo? Entonces, como ustedes decían, el agresor coge fuerzas al ver que la víctima como que se deja, que permita que le hagan eso, y eso es justamente lo que hay que tratar de evitar. Encontrar ese punto medio en el que a través del respeto ambos puedan decir lo que piensan, obviamente sin ofender al otro. Mire, Y con el Y tema de los por el colegios, manejo. yo entiendo que ha habido muchos avances últimamente. Yo he visto muchos talleres, muchas charlas en que las escuelas y los colegios están dándole importancia a ese tema, porque a lo mejor en otro tiempo, como ustedes decían, no, eso es normal, eso es lo que pasa, estos muchachos vinieron aquí a retosar, vinieron aquí a jugar, se entraron a la trompa y como que eso es normal. Pero ya se ha empezado a crear esa conciencia de respeto, de igualdad, de vamos a conversar. Muchos colegios están adoptando esas medidas de cuando ocurre un problema, en vez de decir, bueno, tú fuiste castigado, tú no tienes recreo, por ejemplo, ya actualmente, aparte de las consecuencias, hay un poco de vamos a conversar, ¿qué te llevó a ti a hacer eso? ¿Cómo tú crees que tu compañero se sintió cuando tú le dijiste eso? ¿Qué tú puedes hacer diferente la próxima vez? Y muchas veces los niños hasta terminan siendo amigos. Cada caso es diferente, obviamente, ¿verdad? Pero se puede trabajar de esa forma. mire, cuando el bullying viene, el bullying en el hogar, pero viene de parte del padrastro o la madrastra, o sea, de la pareja, de la Sí, de madre los o el padres. padre del niño o de la niña. Pero ¿Cómo manejar esto? ver Vianney también y preguntarle a la Porque doctora. es muy bueno hacerle bullying a un muchacho ajeno. Pero si cabe bullying, si cabe el término bullying cuando es un adulto y más un adulto figura de poder hacia un niño, si no sería otra Bueno, denominación. tal vez no sería bullying, pero sí es abuso. Y es Claro, abuso de poder y como quiera está mal. claro. Entonces, por lo que me decían al principio, justo por eso es importante que tanto los niños como los adultos, todo el mundo tenga una red de apoyo. Y esa red de apoyo no tiene que ser solamente la familia. Obviamente, un niño confía mucho en sus padres, en sus hermanos, en sus familiares, pero la red de apoyo incluye la profesora del colegio, incluye la psicóloga del colegio, incluye un primo, o sea que no necesariamente es el núcleo familiar, porque muchas veces las personas que con la conducta errónea justamente están en la familia, entonces cada niño debe sentirse lo suficientemente cómodo en su ambiente para que si yo no puedo decirle lo que me molesta o lo que me está pasando a un miembro de mi familia, por ejemplo a mi mamá, que sí yo tenga la opción de decírselo a mi maestra, que a lo mejor mi maestra como adulta puede encontrar una manera de ayudarme a solucionar el problema y no necesariamente la mamá. Incluso muchas veces los niños no van directamente donde sus padres cuando sienten que algo les está molestando, cuando algo no está funcionando bien. Muchas veces van primero donde un amiguito y ese amiguito entonces le dice, ven, pero vamos a hablar con fulano, vamos a hablar con la psicóloga, vamos a hablar con la profe para que les ayude. Ellos a lo mejor no saben que eso es una red de apoyo,
pero tienen que tener gente, que ellos sepan que hay gente en la que ellos pueden confiar y que pueden contarle cuando algo no anda bien, que no necesariamente van a ser los padres. Aparte del manejo profesional, psicológico, el rol que juega el maestro, el centro docente para combatir el bullying, según su experiencia, el tema de las sanciones, los castigos, se aplican en este caso, tanto para los niños que hacen el bullying o para los padres. ¿En los centros escolares te refieres? Sí, correcto. Generalmente sí, por eso digo Ajá. que es importante que las instituciones tengan sus reglas y sus normas de convivencia claras desde el principio, para que así cada vez que haya una situación se sepa automáticamente, porque a veces hay muchas cosas que se pueden quedar en el aire, pero si por ejemplo inicia el año escolar y se conversa sobre las posibles situaciones o sobre las normas de convivencia, se llega a un acuerdo, se puede llegar a un acuerdo con los estudiantes, pueden ser tanto las reglas del colegio que diga, ok, esta acción tiene esta consecuencia. Cuando pasa esto, el resultado es esto. Y así ya cada uno está preparado para lo que puede venir. No es una sorpresa. Si yo estoy abusando de otra persona, verbalmente, por ejemplo, lamentablemente, cuando se descubra, yo voy a saber que eso me va a traer una consecuencia, porque desde el principio me lo dijeron. Ahora, si las normas no están claras, entonces es mucho más probable que las cosas se salgan de control. En cuanto a los padres, doctora, hay momentos en que hay padres que no admiten que sus hijos están ejerciendo bullying, porque nos hemos enfocado tal vez un poquito en el padre de quien es La víctima, sí. bulleado exactamente, pero hay padres que no lo admiten, que no lo reprenden, algunos que hasta lo incentivan y otros que se sienten muy mal porque nunca quisieron ver que su hijo está agrediendo a los demás y no saben qué hacer. ¿Qué podemos orientarles en ese sentido? Y también aprovechar para preguntarle qué sentimiento genera en el niño cuando recibe bullying o sea, el bullying no es para él, sino por sus padres. Es decir, los muchachitos que relajan que si tu papá, que si es feo, que si es gordo, que si es flaco, que si es esto, que lo otro. Y entonces le hacen bullying al niño por las características físicas o personalidad de los padres. De sus padres. Sí, sí, cierto. Bueno, la primera parte es cuando los padres no reconocen que sus hijos pudieran ser aquellos que están llevando a cabo las agresiones. Hay que trabajar desde la familia. Como decía ahorita, hay que ver si probablemente ese niño está aprendiendo esa conducta justo de sus padres. Por ejemplo, el sarcasmo es muy común entre los adultos, pero el sarcasmo al mismo tiempo es muy dañino. Hay niños, por ejemplo, que no entienden el sarcasmo. Entonces, si a lo mejor un niño en el colegio empieza con una actitud sarcástica que se vuelve agresiva, 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 hay que ver, a lo mejor es de su papá que lo está heredando. A lo mejor son sus padres los que lo tratan a él de esa forma. Entonces, a lo mejor es al colegio que le corresponde en ese momento citar a los padres y conversar con ellos para descubrir y entender bien cuál es la dinámica de ellos como familia y a ver qué ajustes se puede hacer. Ahora, los padres tienen que estar abiertos en ese sentido, porque si yo como madre a lo mejor no reconozco que hay algo que yo estoy haciendo mal o que pudiera hacer de otra manera en beneficio de mis hijos, entonces si yo no estoy abierta a eso, lamentablemente la actitud va a continuar. Pero queda la parte entonces del colegio de, bueno, aunque cada familia se maneje de la forma en que se maneje, el colegio o la escuela tiene sus normas. Independientemente de lo que pase en tu casa, aquí como colegio, como escuela, las cosas se manejan de otra forma y eso hay que respetarlo por ser parte de esa comunidad educativa. Y en cuanto al tema de los padres, de la familia, yo he escuchado muchos casos, por ejemplo, de niños que lo relajan, porque tu mamá es vieja. Si a lo mejor hay un grupo escolar en el que todos los niños tienen padres que tienen 20 y pico de años, 30 y pico de años y de repente se encuentran con otro que tiene 40, 50, puede haber un bullying en ese sentido. Pero entonces justamente ahí viene la conversación con ese niño de, a ti como persona, ¿te inquieta que tus padres tengan 50 años cuando los demás niños tienen padres de 30? ¿Cómo eso a ti te hace sentir? ¿Eso es importante para ti? Entonces vamos a conversar a ver qué impacto tiene eso para ti, independientemente del impacto que tenga para los demás.
Bueno, pues agradecemos a la psicóloga, maestra Sandy Contreras Mejía, aprovechando pues el Día Internacional contra el Bullying y Acoso Escolar, por estar con nosotros y responder a cada una de nuestras inquietudes en función de pues orientación para aquellos niños que se consideran víctimas del bullying. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes. Dale, Álvaro.